nuestro invitado el día de hoy. Así es, don Ramón. Hoy tenemos 7:42 de la mañana a Danilo Palacios, ministro de Agricultura y Ganadería, para hablar de algunos temas, acciones del MAC debido a las afectaciones por el temporal, pero por qué no también hablar de ese pedido de juicio que hace hoy la Asamblea a este ministerio. Bienvenido, ministro, a la mañana en RTP. Muy buenas, ¿cómo está don Ramón y a todos? Don Danilo, un fuerte abrazo a la distancia. Qué alegría tenerlo acá. Usted sabe siempre mi cariño y respeto a usted y a toda su familia. Bueno, sí. Quería comenzar antes de entrar por lo que dijo el otro día, leí que vamos a exportar carne bovina. ¿Cómo va eso? Lo veía en las declaraciones ver, muy también tengo que corregir ahí, es carne de bovina para Emiratos Árabes Unidos. Se había tomado ahí una mala versión, dada por una información que yo había recogido del Ministerio de Comercio, donde se indicaba que era Jordania, pero los Emiratos Árabes Unidos. Se está trabajando con el clúster cárnico para poder exportar las primeras 3.000 reses en pie hacia ese mercado. Quiero serle muy honesto, con gran suerte, gracias a Dios, la demanda interna acá en el país de carne, hoy día la demanda es superior a la oferta. Estamos nosotros ahí con el clúster cárnico tratando de lograr tener ese lote de las 3.000 reses, que también va a ser algo histórico cuando se haga la primera exportación, porque vamos a aperturar a un mercado que tiene las condiciones económicas para poder crecer, más que todo afectado por una necesidad creada por el cambio climático, ¿no? Estos continentes, estos países con problemas superiores con el clima, que les está afectando en la producción de alimentos, llámese cultivos o pecuarios, y eso pues nos abre una oportunidad inmensa a nuestro país, ¿no? Estamos ahí de cerca con Agrocalidad, con los productores, para poder dar esa buena noticia de empezar con la primera exportación de estas 3.000 reses. Yendo al día a día y esta guerra arancelaria que fue públicamente declarada por el presidente Trump, y nosotros como molécula o partícula pequeña en el mundo del comercio internacional, ¿cómo estratégicamente piensa usted como productor, como ministro, enfrentar estos aranceles? ¿Qué visión le da este tema? A ver, don Ramón, hablando de los productos agrícolas, hablando de banano, cacao, que son los productos insignes nuestros, realmente no tenemos afectación, más vale en cacao tenemos algo positivo. En banano nos han puesto el mismo arancel de los países competidores nuestros, ¿no? Como Guatemala, Costa Rica, Centroamérica, ¿no? Entonces, no vamos a tener ahí ninguna incidencia en el tema de banano, negativa. En lo que es cacao, entiendo que los países de África, en este caso Ghana y Costa de Marfil, que son los mayores productores, tienen un arancel por arriba del 20%, estoy seguro si es 23%, si no me equivoco, y nosotros estamos con 10%, o sea, nos da la oportunidad de poder crecer en ese mercado con cacao como tal, ¿no? Otro rubro, camarón, que también es importante, no está en mi cartera hoy día, pero creo que también va a jugar positivo, porque a los países asiáticos donde se produce camarón también tienen una tasa del 25%, y eso también nos va a poder dar la oportunidad de crecer. Ahora, don Ramón, viéndolo desde el punto de vista, hoy día el clima juega un rol importantísimo en todas estas medidas a nivel mundial, ¿sí? Porque hoy día, aparte de los aranceles, hay una realidad, el clima que está afectando las áreas de producción para alimentar a la población. Y esa situación hoy día cada vez tiene un rol importantísimo, ¿sí? Creo que estos temas climáticos, miren, hoy día, este año en nuestro país ha llovido mucho más. Tenemos ahí ya, en base a los datos, el doble de lo que cayó hasta la fecha. Ya hemos recibido de agua, si lo comparamos al 2024, pero en cambio, gracias a Dios, nuestra ubicación en el centro del mundo hace que estas adversidades no sean tan fuertes como se presentan en países cercanos a los polos, ¿no? Entonces, personalmente, yo veo, no solamente analizando este tema de aranceles, sino nuestra posición geográfica ante esta situación, que cada vez hay menos área de producción para poder alimentar a una población que crece. Ecuador, naturalmente, se le abren los mercados y las puertas.
Ministro, en otro tema que y lo anunciaba cuando hacía su presentación, es sobre el pedido que hace la Comisión de Soberanía Alimentaria y que se inicie un juicio político en su contra por no entregar información necesaria. Y aquí es bastante curioso. Se habla de que no se entregó cuál es el plan para justamente recuperar o un plan de reactivación para los productores de maíz del cantón Tozagua. Y esto está y consta en la página oficial de la Asamblea Nacional. Háblenos un poco de este pedido y qué fue lo que no se entregó y por qué llegar a este punto. A ver, se pidió que sea una presencial delegable. Lamentablemente hoy día con estas situaciones del país, donde creo que hemos visto públicamente que hemos estado en territorio todos los representantes de las carteras, porque creo que eso es una responsabilidad nuestra. Y hemos estado atendiendo las necesidades no solamente de una provincia como Naví, Guayas, en todo el país. Y lamentablemente yo me excusé indicando que estaba ya en una agenda planificada y que no pude ir, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por esta coyuntura que vivimos, que estamos cercanos a una elección, lamentablemente hay detrás de eso más un tema de tinte político, ¿no? Y yo quiero decirle personalmente, yo he venido acá a aportar, yo he venido acá de manera responsable en la poca o mucho conocimiento que puedo tener en el sector agrícola, a aportar para un crecimiento del país, ¿no? Y no puedo detenerme ante una situación de una invitación a una asamblea cuando deberían de entender que hoy día los administradores, los representantes de este gobierno, de un gabinete, la primera responsabilidad que tenemos es atender en territorio las necesidades. Es un trabajo que gracias a Dios me ha permitido brindarlo desde el primer momento que inicié mis funciones, ¿no? He sido una persona porque soy de campo, me gusta el campo y he estado justamente conociendo las necesidades en todas las provincias, atendiendo y tratando de hallar las soluciones de manera conjunta con los actores, con los productores o la agroindustria, ¿no? Ministro, hace un par de días salía en Diario El Universo que hay un plan para la reactivación de la producción cafetera en el país. Pero lo que me llamaba la atención antes de entrar en detalle ese plan, que también vale la pena mencionar que de los principales productores del café del mundo, algunos como Vietnam, también han recibido un duro golpe con estas tarifas, otros como Brasil o Colombia han recibido lo mismo que nosotros, 10%. Pero me llama la atención lo que vi, que la producción ecuatoriana, o más bien los campos productivos de café en el Ecuador, llegaban a 500.000 hectáreas hace 15 años y ahora están solamente en 25.000. ¿Cuál es la historia detrás de eso? Sí, miren, hace 15 años atrás, en un gobierno que existía en ese momento, que no quiero nombrarlo, en algún momento cambiaron las políticas porque había en ese tiempo programas para poder fomentar el cultivo, este tema de asistencias técnicas en escuelas y todo que se mantenía para este cultivo. Pero en algún momento vieron que no era importante y eso provocó de que de a poco se vaya perdiendo, en este caso el apoyo del gobierno y también el desinterés de los productores porque lógicamente en esa época los precios también del café no está en un buen nivel, ¿no? Esa situación lamentablemente durante los años fue mermando. Hoy día la realidad de 500.000 estamos en 25.000 hectáreas y hoy día hemos iniciado en base a un acuerdo ministerial 024 la mesa técnica para repotencializar y reactivar este sector como tal. Lo importante aquí, y eso ha sido muy claro con los actores, de que ellos sean realmente los que se empoderen en este proyecto. Quienes han realizado este proyecto que lo recibí hace 2 días en una rueda de prensa que hicimos, este proyecto que vamos a iniciarlo ya, estamos trabajando, aquí hemos involucrado a la academia, a los productores, a la agroindustria, a todos los que viven de este noble producto, ¿no? Y nosotros como autoridades, lo que nos compete, ¿no? Facilitar y catalizar. Yo siempre digo que mientras menos injerencia haya, en este caso las autoridades, es más saludable, ¿no? Y les he pedido, tenemos ya el proyecto, esto es un tema que personalmente nuestro presidente está muy interesado, no solamente en el tema de café. Nosotros tenemos dentro de nuestros proyectos impulsar nuevos cultivos como arándanos, como aguacate, como uva. Me comento, nosotros hemos tenido, el año pasado tuvimos la visita de unos inversionistas europeos, españoles, que están muy interesados en impulsar aquí
el cultivo de arándano, de uvas sin pepa, de cítricos, ¿no? Porque lo que mencionaba hace un rato, las condiciones climáticas cada vez crean un escenario no bueno, porque cada vez hay menos área donde producir y el mundo entero está preocupado cómo proveer a sus poblaciones los alimentos en el futuro, ¿no? Entonces, nosotros conscientes de eso y siendo muy modesto, creo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener la experiencia en este sector. Yo vengo de un sector bananero que tenía la oportunidad de producir y también de venderlo, comercializarlo al exterior, como también creo que todos conocemos la familia del presidente que tiene esa experiencia, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos da una oportunidad, una ventaja de tener los contactos, tener el mercado y saber realmente cómo viene, cómo se proyecta a futuro, en este caso el sector agrícola, y es donde realmente yo personalmente soy un convencido, es donde tenemos el potencial, donde tenemos que invertir, donde vamos a hallar las oportunidades de plazas de trabajo que tanto necesita nuestro país, ¿no? Ministro, perdón. Siga. Ministro, buenos días. A propósito de la pregunta que hacía César, y esto pues lo comentaba hace poco pues con un consultor de comercio exterior de aquí, productos agrícolas, y él me decía que uno de los grandes problemas que hay para colocar el producto a nivel internacional es una producción hasta cierto punto limitada, que no alcanza el volumen que a veces requieren ciertos mercados. Sí, muy cierto. Y mi pregunta va en ese sentido. Primero, a manera de resumen, ¿qué productos considera usted que es importante que el país priorice? Por ejemplo, está el café, si es que va a haber una política en ese sentido. Esta persona me decía, mira, tenemos un brócoli privilegiado por el tipo de clima que tiene con relación a otros que tienen que generar o utilizar ciertos químicos. ¿Y cuáles serían las vías de financiación? No solo para enfrentar, digamos, el incremento en el volumen, sino para enfrentar eventualmente, suponiendo que encontramos estos mercados, mecanismos de estos mercados, digamos, el americano, europeos, asiáticos, para luego atacar un eventual subsidio por los créditos, una cuestión por el estilo. ¿Qué planificación hay en ese sentido, ministro? Sí, a ver, mire, nosotros tenemos planificado, primero, mire, el país nuestro tiene una debilidad que pasa a ser una fortaleza, ¿no? Nuestros rendimientos, ¿no? Le pongo como ejemplo banano, que lo conozco a la perfección, ¿no? Banano, los niveles de producción que tenemos aquí en nuestro país son inferiores a las producciones que tenemos de los países competidores en nuestra región, ¿no? Actualmente tenemos una producción de 1.900 a 2.000 cajas por hectárea promedio en el país. Cuando nos enfrentamos a competidores como Colombia, que tiene 2.500 cajas por hectárea, como Costa Rica, que tiene 2.800, y como Guatemala, que está por los niveles de 3.400 cajas por hectárea, ¿sí? ¿Dónde tenemos que nosotros trabajar? Justamente en lograr esa productividad, ¿no? Llevarlo a nuestro país, ¿no? Nosotros solamente llevándolo a un nivel de 2.500 cajas por hectárea vamos a ser más competitivos y vamos a poder ganar mercados, ¿no? Entonces, vamos nosotros, y eso lo hemos venido haciendo en esta administración, porque le he dado muchísimo énfasis a eso, ¿no? El conocimiento. Nosotros en esta administración hemos batido récord en asistencias técnicas. En este año, 4 meses que llevamos, hemos brindado alrededor de 600.000 asistencias técnicas, ¿no? Porque eso yo les he encomendado a la gente que está en el ministerio, a los técnicos, ¿no? Porque tú cómo puedes lograr un crecimiento sostenible con conocimiento. O sea, tienes que saber si te entregan un fertilizante, cuándo tienes que aplicarlo, por qué tienes que aplicarlo, cuánto tienes que aplicar, ¿no? Entonces, todo eso nosotros hemos venido trabajando y de la mano también con el tema de mercados, no solamente afuera, aquí nacionalmente, hemos logrado encuentros comerciales que nos han permitido en esta administración poder ubicar productos de la canasta básica en $33 millones, en encuentros entre productores directamente con el mercado mayorista o con el minorista, ¿ya? Entonces, estamos trabajando, primero, tenemos que repotencializar los productos que tenemos, darle vida a productos como el café, mejorar, eso también les digo hoy día a los productores de cacao. Señores, este boom de cacao tenemos que aprovecharlo para mejorar nuestras condiciones, ¿no? Donde si no tienes riego, ponle riego. Si tienes que hacer una poda para poder mejorar tu cultivo, hazlo. O si de pronto tienes que cambiar, si estás con Nacional y quieres hacer CCN 51, este es el momento para poderlo hacer. Este es el momento donde tenemos que aprovechar esto de aquí, ¿ya? Eso con los productos tradicionales que tenemos que, como lo dije, esa debilidad es una fortaleza porque tenemos un techo grande por crecer y eso nos va a ir dando competencia, ¿no?
Y para los cultivos nuevos, que hace un rato mencionaba, como aguacate, como arándano, mira, hay un cultivo interesante para un producto, canguil, ¿ya? Es un mercado que yo el otro día conversaba con una asociación que hacen el maíz para canguil, ¿no? Y hay una demanda que no está cubierta aquí y a nivel internacional. Chocho, que es un producto nuestro, ¿no? Ancestral nuestro, ¿no? Chocho no está cubierta la demanda aquí internamente. Se trae chocho del Perú para cubrir la demanda. Wow. Entonces, yo creo que haciendo un trabajo, analizando las necesidades, tanto mercado interno como mercado internacional, y desarrollando productos que sean rentables, ¿no? Y también, lógicamente, con un proyectado con buena información, ¿no? Importantísimo este tema del censo agrícola, que lo venimos trabajando y esperamos que a 2026 tengamos claro todo lo que realmente tenemos, pero es importantísimo para en base a eso poder tomar decisiones, dónde tenemos que apuntar, en qué área tenemos que crecer los cultivos, hacia qué mercado vamos. O sea, todo eso lo tenemos, lo venimos trabajando y tenemos el conocimiento. Les puedo decir personalmente, yo soy un convencido de que nosotros vamos a poder lograr en el sector agrícola el desarrollo que necesita nuestro país, ¿sí? Y otra cosa que quiero decir, yo he venido acá a aportar, ¿no? Yo no quiero hacer un papel de un ministro que vino y no pasó nada. Yo quiero aportar, y eso siempre les digo a los productores, únanse, que es la posibilidad de cómo lograr el desarrollo de nuestro país en el sector agrícola, ¿no? Ministro, finalmente, para el tema que nos convoca también es el tema invernal. ¿Cuáles han sido estas acciones que se han tomado justamente desde su ministerio para poder ayudar al sector agrícola que se encuentra literalmente ahogado? Sí. Bueno, este año, como lo mencioné, nos ha caído mucho más agua del anterior, el doble de lo que recibimos. Eso ha provocado que haya más áreas afectadas. Actualmente hay 19.000 hectáreas, eso en base al informe del día de ayer, todos los días estamos actualizando, pero hay alrededor de 19.000 hectáreas afectadas con área total, de pérdida total, ¿no? Y 8.500 de pérdida parcial. Los cultivos más afectados, arroz, que es casi el 55% del área que mencioné, incluso algo más. De ahí viene cacao y lo que es maíz como tal. Hoy día, con la presencia del agua, para allá en una ayuda agronómica, en este caso para poder reactivar el cultivo, tenemos que esperar que pasen las aguas para poder llegar con semilla, con fertilizante y con agroquímicos para que se reactive. Hoy día, ¿qué es lo que estamos haciendo de manera inmediata? ¿No? Este aporte que estamos haciendo con de tema económico, el alivio financiero, hemos sacado un bono porque hay que reaccionar. Ahí alguien dice, no, que por época de campaña están sacando ese bono. Tenemos que reaccionar ante una realidad y tenemos que ayudar al productor. Hay mucha gente que perdió todo su cultivo. Nosotros hoy día, en base a una decisión muy acertada del presidente, se sacó este decreto de un bono que se va a dar a cada agricultor afectado con pérdida total de $800 por una sola vez, que de alguna manera durante estos 2 meses va a tener un ingreso de 400, en este caso 800, que te permite tener un ingreso de 400 por mes. De alguna manera poder realizar tus compras, las necesidades básicas, ¿no? Entonces, eso se ha tomado. Estamos también, porque eso es necesario, y eso está dentro también de los proyectos que tenemos planteados a largo plazo, un tema de mejorar el producto financiero, ¿no? Estamos trabajando para poder lograr un crédito con un dígito de tasa de interés. Se está haciendo de manera responsable, porque esa es otra situación, no por un tema, en este caso, de mucha gente que dice que políticamente se están tomando las decisiones. Acá se toman decisiones de manera seria, planificadas y proyectadas. Estamos tratando nosotros de hallar una tasa de interés de menos de un dígito para poder brindar al sector agrícola. Pretendemos, ojalá, porque eso es un análisis que se está haciendo con, en este caso, las carteras que les corresponden en la parte financiera, poder otorgar un crédito de un 7%, ¿no? Se está tratando ahí el plazo va a depender del tipo de cultivo, ¿no? Si es perenne o si es estacionario, y tanto el plazo como los años o el tiempo de gracia para el pago de su crédito como tal, ¿no? Entonces, estamos nosotros de manera consciente y responsable porque el dinero que está en la banca del Estado es el dinero de todos los ecuatorianos y tenemos que tomar decisiones que logren sostenibilidad
y no de manera irresponsable usar fondos que después van a seguir minando este tema que tenemos de un déficit provocado por administraciones anteriores. Ok, ministro, César quiere hacer una última pregunta. Le ruego una respuesta breve porque estamos ya sobre el tiempo. Adelante, César. Ministro, brevemente, una historia en 3 noticias. El 19 de julio del año pasado, que decía el Expreso, la productividad de banano cayó un 3% el último año, se hablaba del moco. Avanzábamos al 15 de noviembre, moco bacteriano amenaza 1.500 hectáreas de banano de Cotopaxi. Pero el Universo, hace pocos días, contaba que Ecuador exportó 1,57% más de banano en el 2024. Estamos viendo una recuperación, estamos viendo un control. ¿Qué ha pasado con el tema fitosanitario y la productividad en general del banano? A ver, hablando de moco, tenemos un área que está registrada. Hicimos ahí nosotros un mapeo con drones, sobrevolando con drones. La área más afectada en tema de moco está en los ríos, que es alrededor de 2.400 hectáreas que se perdieron por moco. Gracias a Dios, en Guayas y en El Oro, son áreas pequeñas que no sobrepasan entre las dos provincias 200 hectáreas, ¿no? Y hemos venido con asistencia técnica con los productores para tratar con protocolos, de evitar que eso siga creciendo, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hay mucha renovación de plantaciones, hay mucha renovación que se está pasando de las plantaciones tradicionales a cultivos de meristemos, que eso ha ayudado a mejorar las productividades de ciertos productores en ciertos sectores, ¿no? Entonces, esa mejora de productividad, ¿no?, que se ha dado en ciertos grupos o regiones ha provocado un poco que se ha compensado esa producción o esa baja, ¿no? Y también hay que ver mucho el tema del clima. El año anterior, el año 2023, tuvimos una afectación, no sé si ustedes recuerdan, de grandes radiaciones solares que afectaron bastante la producción. El año pasado no tuvimos un clima que también afectó, y los rendimientos del 2024 fueron mejores. O sea, en este caso, hablando de banano, hubo un mejor rendimiento de racimo por caja, ¿no? Entonces, eso hizo de que mejore y tengamos nosotros una mejor producción, porque hubo alrededor de 2% más que mejoramos la producción si lo comparamos al año 2023, ¿no? Gracias, ministro. Bueno, vamos a gracias también. Un abrazo, señor ministro. Ramón, un abrazo, adiós, Dios los bendiga. De igual forma, vamos al corte comercial.